Mi nombre es Lucía, tengo 24 años y vivo con mi madre en San Rafael, un pueblo blanco en la costa gaditana, rodeado de olivos y rumor de mar. Aquí, el tiempo parece moverse lento, las calles empedradas reflejan el sol, el aire huele a sal y a azahar, y cada balcón es un universo de macetas, cortinas de encaje y sueños. Trabajo en Flor de la Tarde, una floristería pequeña, cerca de la plaza central, donde los vecinos paran a charlar y a comprar ramos para cualquier ocasión, desde cumpleaños hasta el simple placer de llevar un poco de belleza a casa. Al salir de trabajar, ya casi al atardecer, mi rutina es siempre la misma. Paso por la tienda de ultramarinos de Don Marcelo, un local antiguo donde parece que el tiempo se ha detenido. Don Marcelo es un hombre de unos 57 años, alto y delgado, con el cabello canoso y recogido en una coleta discreta. Siempre viste camisas claras, pantalón de lino y sandalias de cuero gastadas. Sus manos, grandes y firmes, parecen fuertes pero se mueven con una delicadeza especial al pesar el pan, elegir las naranjas o envolver el queso. Lleva unas gafas doradas, y su voz es baja, serena, con ese acento andaluz dulce y pausado. No hablamos mucho, apenas un «buenas tardes, Lucía», o alguna pregunta sobre mi madre. Nuestra relación es de silencios cómodos y rutinas compartidas. Yo elijo mis compras, un pan de pueblo, aceitunas aliñadas, un trozo de queso manchego, y él las envuelve siempre con precisión y cuidado. Me gusta observar sus gestos, la manera en que su camisa se ciñe a los hombros, cómo ajusta las mangas o se seca las manos en un paño limpio antes de cobrarme. Hay algo misterioso y atractivo en su seriedad, en la forma discreta de mirarme cuando piensa que no lo veo. Aquella tarde de junio, salí más tarde del trabajo. El cielo era un cuadro anaranjado, las sombras alargadas, y la plaza se vaciaba poco a poco. Al entrar en la tienda de Don Marcelo, el timbre colgado en la puerta tintineó con un eco casi musical. Yo era la única clienta. La luz dorada de la tarde se filtraba por la ventana, creando reflejos en los tarros de miel y en las botellas de vino en los estantes altos. Dentro, olía a café tostado y madera antigua. Llevaba un vestido blanco, de lino fino, ceñido a la cintura y con botones pequeños desde el escote hasta la rodilla. Era fresco, ideal para el verano, y me hacía sentir femenina y segura. Lo acompañaba con unas sandalias de cuero marrón y una pulsera de conchas en el tobillo, regalo de mi madre. A veces, al caminar, el vestido dejaba entrever la piel dorada de mis muslos. Sentía el leve cosquilleo de esa exposición, un secreto entre mi ropa y yo, y me gustaba. Don Marcelo estaba colocando cajas detrás del mostrador. Levantó la vista, apenas sonrió, y me saludó con ese gesto mínimo que dice más que 1000 palabras. «Hoy has tardado, Lucía», dijo, sin perder el ritmo. «Ha sido un día largo en la floristería». «Todo el mundo quiere flores con este calor», contesté, jugando con el tirante del bolso. «El verano en San Rafael siempre trae historias», dijo él, y por un segundo, creí ver una chispa en su mirada. Elegí mis compras despacio, disfrutando del silencio. Cogí un paquete de pasta artesanal, un tarro de tomate frito, queso curado y una bolsita de higos secos. Cuando me acerqué a pagar, el aire pareció espesarse. De repente, se oyeron pasos rápidos en la calle, y don Marcelo se tensó, mirando por la ventana. Fue hasta la puerta principal y giró la llave con fuerza. Cerró la trasera también, esta vez más rápido, mientras lanzaba una mirada seria hacia las cámaras de seguridad. «¿Pasa algo?», pregunté, con el corazón acelerado. No respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y cerró las persianas. El local quedó en penumbra, solo iluminado por la lámpara del mostrador. Sentí un escalofrío en la espalda, y la tela del vestido pareció pegarse aún más a mi piel. Me senté en una banqueta alta, cruzando las piernas, notando la tensión en el ambiente. «Creo que alguien ronda por fuera», dijo él, al fin. «Mejor espera aquí, Lucía». El silencio se volvió tan denso que hasta el zumbido del ventilador parecía un grito. Afuera, la luz del día se apagaba lentamente.
Mis pensamientos iban de mi madre, que me esperaba en casa, a la sensación de estar encerrada con un hombre que hasta ahora solo había sido un misterio distante. Un golpe seco en la puerta lateral nos sacó de ese estado. Don Marcelo reaccionó rápido, bajó otra persiana, se acercó a mí y puso una mano suave en mi hombro. Noté el calor de su piel a través de la tela fina de mi vestido. Sentí un cosquilleo en la nuca, una mezcla de susto y algo más, una cercanía inesperada, casi prohibida. No tengas miedo. Ya he avisado a la policía, pero será mejor pasar a la trastienda hasta que lleguen. Cruzamos la tienda a oscuras y entramos en un pequeño cuarto con cajas de vino, una lámpara vieja y una manta sobre una silla. Me senté en una de las cajas, apretando los muslos juntos, sintiendo la madera fría a través del lino. Don Marcelo buscó otra manta y me la puso sobre los hombros. El contacto fue casi eléctrico, sus dedos rozaron mi clavícula, y yo contuve la respiración. La situación era tensa, sí, pero no pude evitar que una parte de mí sintiera curiosidad, deseo incluso, escondido entre el miedo y la adrenalina. Un nuevo golpe sonó más fuerte. Grité, instintivamente, y don Marcelo me abrazó por los hombros. No fue un abrazo completo, sino un gesto firme, tranquilizador. Su camisa rozó mi mejilla, olía a jabón y a sudor limpio. Sentí su pecho subir y bajar, su respiración controlada. Por un instante, todo mi mundo se redujo a esa cercanía, al latido de su corazón contra mi brazo. «Respira conmigo, Lucía», susurró. «Respira». Nunca nadie me había pedido algo así. Cerré los ojos, seguí su ritmo. El silencio se pobló de otros sonidos, mi respiración, su voz grave, los pasos lejanos fuera. Afuera, la calle parecía desierta, pero dentro de la trastienda, el aire era casi irrespirable, cargado de promesas no dichas. Pasaron minutos eternos. Él cogió una botella de agua y me la ofreció. Bebí despacio, sintiendo como el líquido frío bajaba por mi garganta y calmaba mi pulso. Él se sentó a mi lado, tan cerca que sentía el calor de su pierna junto a la mía. Sus manos eran grandes, los dedos largos, y noté cómo jugueteaba distraído con el llavero, nervioso, pero sin perder la calma. Hace años, empezó a contar, con voz baja, tuve una noche así de larga, pero fue en otro tiempo, con otra persona. Perdí a alguien importante y sentí que el miedo me iba a tragar entero. Pero siempre, siempre se sobrevive. Tú también, Lucía. Sus palabras me sorprendieron. Vi su perfil recortado por la luz tenue, la barba de un día sombreando su mandíbula. Había tristeza en sus ojos, pero también algo suave, una ternura inesperada. En ese momento, fuera, todo quedó en silencio. Unos minutos después, el sonido de una sirena lejana trajo la promesa de seguridad. Don Marcelo se levantó, se asomó y, al ver a la policía, suspiró aliviado. Salimos juntos de la trastienda, las luces azules y rojas de los coches se reflejaban en los cristales. La policía nos tranquilizó y revisó la tienda. Al parecer, solo fue un intento fallido de robo. Aún así, mis piernas temblaban. Don Marcelo me ofreció quedarse un rato más en la tienda, por si acaso. Acepté, y compartimos una taza de té caliente en el pequeño comedor, sentados uno frente al otro. El silencio era ahora íntimo, como una sábana suave. Él me contó, con voz rota, sobre su hija perdida. Yo lo escuché sin palabras, emocionada por su confianza, por la vulnerabilidad en su mirada. Cuando me despedí, él me rozó la mano al devolverme la bolsa. Sentí una corriente eléctrica recorrerme. Al salir a la calle oscura, supe que aquella noche había cambiado algo en mí. Ya no era solo el miedo o la curiosidad, sino una promesa silenciosa de que aquello era apenas el principio de una historia que ninguno de los dos podía anticipar. La mañana después de aquella noche fue distinta a cualquier otra. Desperté tarde, con los primeros rayos del sol acariciando mi cara a través de las cortinas de lino claro.
Por un instante pensé que todo había sido un sueño agitado, pero las imágenes de la tienda, la voz de don Marcelo en la oscuridad y el suave roce de su mano en mi hombro seguían frescas en mi piel. Me levanté despacio, sentí el frío de las baldosas bajo mis pies y me puse una bata fina color marfil, suave como una caricia. Bajé a la cocina y encontré a mi madre preparando café. Sus movimientos eran lentos, meticulosos, y la radio sonaba bajito con una copla antigua de Rocío Jurado. Me miró por encima de las gafas, con esa mezcla de curiosidad y preocupación que solo las madres conocen. ¿Dormiste bien, Lucía?, preguntó, mientras servía el café en mi taza favorita, la de cerámica azul y blanca. No mucho, la verdad, respondí, y por un momento dudé si contarle todo lo que había pasado. Pero acabé relatándole la noche anterior, con cada detalle, los ruidos fuera, el miedo, la presencia tranquilizadora de don Marcelo, la llegada de la policía. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa y apoyó la mano en la mía. Ese hombre siempre fue diferente, dijo, pensativa. Mi abuela solía comprarle vino dulce cuando era niña. Su hija murió hace muchos años. Dicen que desde entonces se volvió más reservado. Me alegra que te cuidara. Le dediqué una sonrisa agradecida. No podía contarle lo que sentí en esa trastienda, ni cómo el contacto de don Marcelo me hizo temblar de formas que nada tenían que ver solo con el miedo. Guardé ese secreto para mí, como quien guarda una carta de amor bajo la almohada. Me vestí con una falda vaquera, una blusa blanca sin mangas y unas sandalias cómodas. Até el pelo en una trenza floja y elegí unos pendientes pequeños de plata. Me sentía distinta, más atenta a mi propio cuerpo, como si llevara un vestido invisible tejido con las emociones de la noche anterior. Al salir, la brisa me despeinó y me recordó la promesa de libertad que siempre sentía en verano. En la floristería, la jornada fue tranquila, pero yo estaba distraída. Cada vez que alguien entraba, me sobresaltaba. Olía las rosas y pensaba en la tienda de don Marcelo, en la luz dorada de su mostrador, en la fuerza suave de sus manos. Me di cuenta de que necesitaba verle, aunque solo fuera para comprobar que todo estaba bien. Al acabar el turno, decidí pasar por su tienda, aunque no necesitaba comprar nada. El pueblo parecía más pequeño de lo habitual, todos los vecinos murmuraban al verme pasar, como si ya supieran algo. Al llegar a la puerta, vi una pequeña caja envuelta en papel craft y atada con un cordel rojo, con mi nombre escrito con una letra firme, Lucía. Miré alrededor, pero no había nadie. Tomé la caja, la abrí despacio y dentro encontré un cuaderno de tapas de cuero y una nota sencilla. Para que guardes tus pensamientos y flores secretas. M. Sonreí. Don Marcelo no estaba a la vista, así que entré en la tienda. Sonó el cascabel de la puerta y él apareció desde la trastienda, con la camisa remangada y el pelo aún húmedo, como si acabara de lavarse la cara. Hola, Lucía, dijo, sin mirarme directamente, como siempre. Gracias por el cuaderno, murmuré, sujetándolo con ambas manos. No tenías por qué. Él se encogió de hombros y me invitó a pasar detrás del mostrador. Había un ambiente diferente entre nosotros, una tensión invisible, casi eléctrica. Vi cómo sus ojos recorrían mi silueta con timidez, deteniéndose un segundo más en mis piernas desnudas, antes de fijarse en los papeles del mostrador. Hoy te ves distinta, dijo, casi en un susurro. Más luminosa. Sentí como me ardían las mejillas y bajé la mirada, jugando con el cuaderno entre los dedos. Me di cuenta de que disfrutaba de ese juego de miradas, de la sensación de ser deseada de manera sutil, de imaginarme a través de sus ojos maduros y misteriosos. ¿Quieres un café?, preguntó, acercándose un poco más de lo habitual. Prefiero un té, respondí, con una sonrisa que escondía 1000 pensamientos. Preparó el té con una lentitud casi ritual, como si quisiera saborear cada segundo de nuestra conversación.
Me ofreció una taza blanca con dibujos de flores azules, y nuestras manos se rozaron levemente. Por un momento, sentí el impulso de sostenerle la mano, de cruzar esa línea invisible, pero no me atreví. Nos sentamos en el pequeño rincón del fondo de la tienda. La luz era suave, y la mesa tenía un mantel antiguo de lino bordado. Don Marcelo me preguntó por mi trabajo, por mis sueños, por los recuerdos de mi padre, que murió cuando yo era niña. Yo respondí con sinceridad, mientras jugaba con el borde de mi falda, cruzando y descruzando las piernas, sintiendo el frescor del lino sobre la piel. Hablamos de música, de libros, de la vida y la muerte. Cada palabra suya era una caricia sutil, una invitación a desvelar algo más de mi mundo interior. Me di cuenta de que me atraía no solo su presencia física, sino su capacidad de escuchar, de observar, de entender sin juzgar. En un momento de silencio, don Marcelo se levantó y buscó algo en una caja. Volvió con una pequeña orquídea blanca, recién llegada esa mañana. Las orquídeas son flores caprichosas, me dijo, extendiéndomela. Necesitan cuidado, paciencia, y un poco de misterio. Acepté la flor y rocé sus dedos. La electricidad volvió a recorrerme, sutil, emocionante. Por un instante, nuestros ojos se encontraron y sentí que el tiempo se detenía. Me habría gustado acercarme más, sentir el calor de su cuerpo junto al mío, pero algo, quizás el respeto, quizás el miedo a lo desconocido, me detuvo. Al salir de la tienda, la orquídea en la mano y el cuaderno bajo el brazo, supe que don Marcelo y yo estábamos cambiando. Nos habíamos convertido en cómplices de un secreto, en protagonistas de una historia que nadie más entendería. Caminé a casa con el corazón ligero y una sonrisa que no pude esconder. Pero en el fondo, sabía que el pueblo no tardaría en empezar a murmurar, y que nuestra complicidad era peligrosa en un lugar donde todos se conocen demasiado bien. Esa noche, mientras escribía en el cuaderno bajo la luz de la lámpara, sentí que algo había despertado en mí. Un deseo nuevo, dulce y prohibido, como el aroma de las orquídeas que florecen en secreto tras la ventana cerrada. Las semanas siguientes a aquella mañana fueron como un lento despertar. Cada día, algo dentro de mí cambiaba. Sentía la piel más viva bajo la ropa, el pulso más rápido cuando pensaba en don Marcelo y en la tienda donde empezó todo. Me encontraba imaginando conversaciones que aún no habíamos tenido, encuentros casuales en los pasillos oscuros, manos rozando sin querer. El pueblo, mientras tanto, seguía su rutina. Las vecinas regaban las macetas al alba, los niños jugaban al fútbol en la plaza y los turistas, como siempre, sacaban fotos a las fachadas blancas cubiertas de bugambillas. Pero bajo esa calma habitual, yo notaba una corriente subterránea, miradas furtivas, alguna palabra susurrada al pasar. Sabía que la gente empezaba a hablar, pero eso solo hacía que el misterio se volviera más emocionante. Un viernes, tras cerrar la floristería, decidí dar un paseo hasta la playa. Me puse un vestido ligero de algodón, color lavanda, con un lazo en la cintura y una falda que bailaba con el viento. En los pies, sandalias planas de cuero y una tobillera con cuentas azules. El pelo suelto, los labios apenas teñidos de brillo, me sentía libre, casi salvaje. Me senté en la arena, dejando que la brisa jugara con el dobladillo del vestido. Saqué el cuaderno de don Marcelo y comencé a escribir, pensamientos, versos, dudas, incluso algún deseo inconfesable. Las palabras fluían fáciles, como si la tinta supiera cosas que yo no me atrevía a decir en voz alta. Al poco tiempo, escuché pasos sobre la madera del paseo marítimo. Levanté la vista y vi a don Marcelo. Vestía camisa blanca, pantalones oscuros y llevaba un sombrero de ala ancha que le daba un aire misterioso y elegante. Al verme, sonrió apenas, pero esa pequeña curva en sus labios bastó para que mi corazón latiera más deprisa. ¿Molesto?, preguntó, deteniéndose a mi lado. Para nada, respondí, invitándole a sentarse conmigo en la arena. Nos quedamos un rato en silencio, mirando el mar. El sol se ocultaba despacio y el cielo ardía en tonos rosa y naranja.
La conversación surgió sola. Él me preguntó por el cuaderno, por lo que escribía en él. Dudé, pero finalmente le leí unas líneas. Eran pensamientos sobre el deseo, el miedo a lo desconocido y la belleza de los encuentros inesperados. No dije que estaban inspirados en él, pero lo intuyó. «Escribes con el alma, Lucía», dijo en voz baja. Como si cada palabra fuera una flor secreta. Nos miramos, y en ese momento sentí una oleada de valentía. Acaricié la arena con la palma de la mano, dejando que mis dedos se acercaran a los suyos. No nos tocamos, pero la tensión era palpable, como un lazo invisible. Él no apartó la mirada, y por un segundo, el mundo se quedó quieto. Entonces, cambió de tema. Me habló de su infancia en Granada, de su padre zapatero y su madre costurera. De la primera vez que vio el mar y de la tristeza tras perder a su hija. Su voz era suave, casi hipnótica, y yo le escuchaba como quien escucha una canción que nunca quiere que termine. El viento jugaba con la falda de mi vestido, levantándola apenas sobre las rodillas. Sentí el roce del algodón sobre la piel, fresco y dulce. De vez en cuando, notaba sus ojos detenerse en mis piernas, en mis manos, en el brillo del collar sobre mi pecho. Lejos de incomodarme, esa atención me hacía sentir especial, bella y deseada. Cuando empezó a refrescar, nos levantamos. Caminamos juntos de regreso al pueblo, en silencio, hasta la esquina de mi calle. Allí, bajo una farola, él se detuvo y buscó algo en su bolsillo. «Esto es para ti», dijo, entregándome una pequeña cajita negra. Dentro había un broche antiguo, de plata y nácar, con forma de mariposa. Lo miré sorprendida. Pertenecía a mi madre. «Quiero que lo tengas». No supe qué decir. Solo lo abracé, sin pensar. Sentí el calor de su cuerpo contra el mío, el aroma a jabón y café, la firmeza de sus brazos. Me separé rápido, temblando, sin atreverme a mirar sus ojos. «Gracias, Marcelo», susurré. «Es precioso». «Tú lo eres más», contestó, con voz temblorosa. Volví a casa con el corazón a punto de estallar. Esa noche no pude dormir. Me puse el broche en el camisón, lo acaricié con los dedos y escribí páginas y páginas en el cuaderno. Pensaba en sus palabras, en sus historias, en su abrazo. Sabía que el pueblo no entendería. Sabía que había líneas que no debía cruzar. Pero también supe, en ese instante, que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Días después, llegaron las primeras señales de que los rumores crecían. Una vecina le dijo a mi madre que había visto a don Marcelo y a mí paseando juntos, como si fueran novios. Otra preguntó si yo no era demasiado joven para andar con un hombre de su edad. Mi madre me miró con seriedad esa noche. «Ten cuidado, hija», me dijo, mientras recogía los platos. «El corazón es traicionero y la gente no perdona lo que no entiende». La miré y guardé silencio. ¿Cómo explicarle que lo que sentía por don Marcelo no era solo deseo o curiosidad, sino una especie de paz, un fuego lento y seguro que me calentaba el alma? Esa misma noche, alguien dejó una nota anónima en el buzón de la tienda: «No todo lo que florece es bueno. Cuidado con lo prohibido». Al día siguiente, fui a ver a don Marcelo. Lo encontré sentado en la trastienda, mirando el vacío. Le enseñé la nota, y él suspiró. «La gente tiene miedo de lo que no entiende, Lucía. Pero a veces hay que vivir aunque te juzguen». Nos quedamos sentados en silencio, compartiendo un mismo miedo y un mismo deseo. Él tomó mi mano, la acarició con dulzura, y en ese roce sentí que nada podría separarnos, aunque el mundo estuviera en contra. El verano llegó a su máximo esplendor en San Rafael con la llegada de la feria anual. Las calles se llenaron de farolillos, banderines de colores, el olor a churros recién hechos y música flamenca que escapaba de cada esquina.
Las niñas estrenaban vestidos con volantes, los hombres sacaban del armario el mejor sombrero de ala ancha y los turistas se deslumbraban ante el espectáculo de luces y vida. Yo, como cada año, ayudé a mi madre a montar el pequeño puesto de flores junto a la iglesia. Me vestí para la ocasión con un vestido rojo de lunares blancos, entallado, con un escote cuadrado y falda amplia que resaltaba mi cintura. Llevaba el broche de mariposa en el escote, medias finas y zapatos negros de tacón bajo. Un pañuelo de encaje sujetaba mi melena oscura, y en las orejas, pendientes grandes con forma de abanico. Sentía mi cuerpo distinto esa noche, cada movimiento, cada pliegue del vestido, era una caricia secreta. Disfrutaba del sonido de mis tacones sobre el empedrado y de las miradas que despertaba al pasar. Don Marcelo también acudió a la feria, aunque lo hizo tarde y discretamente. Lo vi llegar desde lejos, vestido de negro, con una chaqueta de lino y su inseparable sombrero. Cuando nuestras miradas se cruzaron entre la multitud, sentí un escalofrío recorrerme. Había algo en su forma de mirarme, un juego prohibido, un secreto compartido, que me hacía temblar de emoción. La noche avanzaba entre bailes y risas. A medianoche, la plaza se llenó de máscaras. Era la Noche de los Secretos, una tradición local donde todos debían cubrirse el rostro con máscaras de colores y bailar con extraños. Mi madre me entregó una máscara de encaje negro que cubría solo los ojos y me susurró: «Esta noche, puedes ser quien quieras». Yo me sentí liberada, como si pudiera esconder todos mis miedos tras aquella máscara. Entre la multitud, alguien tomó mi mano. Sentí la piel cálida y la fuerza suave de esos dedos que ya conocía. Sin palabras, don Marcelo me guió entre la gente hasta un rincón menos iluminado de la plaza. Nos quedamos frente a frente, cada uno con su máscara. «Esta noche», susurró, «nadie nos verá realmente». El sonido del bullicio quedaba lejos. Él tomó mi cintura, despacio, con ese respeto que le caracterizaba, pero con una firmeza nueva, valiente. Bailamos al compás de una sevillana lenta. Su mano en mi espalda, la mía en su hombro. Yo sentía la tela de mi vestido tensarse en cada giro, el roce de la media contra la pierna, el latido del corazón acelerado. La noche, la música, la máscara, todo parecía una fantasía, un sueño del que no quería despertar. En un momento, su mano bajó hasta la curva de mi cadera y apretó suavemente, como si quisiera memorizar mi silueta. La electricidad entre nosotros era casi insoportable. Nos movíamos en silencio, nuestras respiraciones mezclándose en la penumbra. Al apartarnos un poco, él tomó mi mano enguantada y la besó, despacio, con una devoción antigua. Sentí como mi cuerpo ardía bajo el encaje y el tul, y deseé, como nunca, que esa noche no terminara. Nos sentamos juntos en un banco apartado, bajo las luces tenues de los farolillos. Me quité los guantes y los deslicé por mi brazo despacio, jugando, como si en ese gesto se escondiera una promesa. Noté que don Marcelo observaba mis manos con un brillo especial en la mirada, como si fueran un tesoro. Percibí en él un placer silencioso por los detalles, el sonido del encaje, el brillo de los pendientes, la textura de la media en mi pierna cuando crucé las piernas ante él. La idea de ser observada y admirada así, en secreto, me provocaba un cosquilleo agradable. Era un juego inocente, un pequeño fetiche compartido a través de los gestos y la ropa. Hablamos poco. Él jugaba con la cadena de mi broche mariposa y yo pasaba los dedos por el borde de su sombrero. Me preguntó por mis sueños, por mis miedos. Yo le confesé, entre susurros, que a veces me sentía como una mariposa encerrada, deseando volar, pero sin saber a dónde. Él me prometió, en voz baja, que algún día me enseñaría el mundo más allá de San Rafael. ¿Y si nos ven?, pregunté, de pronto insegura. ¿Qué miren? Esta noche somos dos máscaras entre mil, nadie sabe quiénes somos de verdad, respondió, y su voz tenía un tono decidido, casi travieso. Un cohete estalló en el cielo y la música se hizo más intensa. Por un instante, el tiempo se detuvo. Me incliné y apoyé la cabeza en su hombro.
Él me rodeó con el brazo y permanecimos así, fundidos en la penumbra, mientras la fiesta seguía girando a nuestro alrededor. De vuelta a casa, ya de madrugada, me detuve frente al espejo. Me deslicé despacio los guantes y me quité la máscara. El broche de mariposa brillaba sobre mi pecho desnudo. Sentí el peso agradable del cansancio, el recuerdo de sus manos en mi cintura, de la música y el misterio. Y, sobre todo, el anhelo de volver a verle, de descubrir hasta dónde podría llevarnos ese juego de miradas, máscaras y silencios. Pero esa sensación de felicidad duró poco. Por la mañana, mi madre me miró con una seriedad nueva. He escuchado cosas sobre ti y don Marcelo. Dicen que en la feria estabais muy juntos. Yo solo bajé la mirada, incapaz de negar lo obvio. Sabía que, después de esa noche, nada podría seguir siendo igual. El final del verano llegó como un suspiro húmedo, envuelto en la promesa de tormentas. Las calles de San Rafael, que antes eran pura luz, se llenaron de rumores y silencios. La gente murmuraba al verme, los saludos se volvieron más fríos, y hasta los niños parecían observarme con la extraña curiosidad que solo tienen los pueblos pequeños. La floristería estaba cada vez más vacía, yo dedicaba largas horas a preparar ramos que nadie compraba, mientras escribía en mi cuaderno de cuero frases sueltas sobre el deseo de huir y el miedo a perder lo poco que tenía. En casa, el ambiente era tenso. Mi madre apenas me miraba a los ojos, como si en mi rostro leyera algo prohibido. Algunas noches la oía llorar en la cocina, otras la sentía espiarme desde la puerta de mi habitación. Yo dormía abrazando el cuaderno y el broche de mariposa, como si en ellos pudiera refugiarme del mundo. Todo cambió una tarde cuando, al regresar de la floristería, encontré una carta sin remitente debajo de la puerta. El papel era áspero, la letra, temblorosa. Si no dejas de verlo, perderás todo lo que amas. Mi sangre se heló. La amenaza era clara. La rabia y el miedo se mezclaron en mi pecho, pero también un extraño coraje. Ya no quería huir. Me vestí para enfrentar la noche con mi mejor vestido, azul oscuro, de tela suave y falda amplia, con botones nacarados que jugaban a abrirse y cerrarse según mis pasos. Elegí medias negras de encaje, mi par de zapatos favoritos de tacón bajo y la pulsera de conchas en el tobillo. Me coloqué el broche de mariposa sobre el escote y, antes de salir, me cubrí los hombros con una bufanda ligera. Mi reflejo en el espejo era el de una mujer distinta, decidida, un poco herida, pero más libre que nunca. Caminé bajo la lluvia hasta la tienda de don Marcelo. Las calles parecían desiertas, el cielo rugía con truenos lejanos, y el olor a tierra mojada lo envolvía todo. Al llegar, vi las luces encendidas y la puerta entreabierta. Al cruzarla, el calor me envolvió, dentro, olía a café, madera húmeda y algo de incienso. Marcelo estaba en la trastienda, leyendo. Llevaba una camisa blanca arremangada, pantalones de lino gris y el pelo algo desordenado por la humedad. Al verme, se levantó de inmediato, sus ojos cansados se iluminaron con una ternura que me atravesó. ¿Estás bien, Lucía? Preguntó en voz baja, dejando el libro. Le mostré la nota. Él la leyó en silencio, luego la rompió despacio y arrojó los trozos al cubo de basura. Lo siento tanto, susurró. No quería que esto pasara por mi culpa. Me acerqué, le tomé la mano. Sentí el calor de sus dedos, la firmeza y el leve temblor que lo delataba. Me fijé en detalles antes invisibles, una mancha de tinta en el puño de la camisa, la línea de su muñeca, la forma en que sus dedos jugaban con el anillo antiguo que siempre llevaba. No tienes la culpa de nada, le aseguré. Prefiero vivir esto a renunciar a ti por miedo. Él me sonrió, una sonrisa triste, y me acarició el pelo, retirando un mechón mojado de mi mejilla. Me senté en la banqueta frente al mostrador y, durante unos segundos, solo escuchamos la lluvia golpear los cristales. La tienda era nuestro refugio. Encendió una lámpara de mesa, la luz dorada hizo brillar mis medias y el broche de mariposa sobre el vestido. Se sentó a mi lado,
tan cerca que podía sentir el calor de su pierna junto a la mía. El ambiente era tan íntimo que el simple roce de mi mano en la suya me hizo temblar. Noté cómo sus ojos recorrían mis brazos desnudos, la curva de mi tobillo, el delicado encaje de las medias. Me sentía observada y cuidada, como una obra de arte secreta. ¿Recuerdas la primera vez que entraste aquí?, dijo de repente. Tenías las mejillas coloradas y olías a jazmín. Nunca pensé que este lugar se volvería mi refugio, susurré. Ni que tú serías el único capaz de entenderme de verdad. Él tomó mi mano y la acarició con una devoción inesperada, deteniéndose en la muñeca, jugando con la pulsera de conchas, admirando la línea de los dedos. Me fijé en el brillo de sus ojos, en la manera en que su respiración se aceleraba cuando mis dedos rozaban la tela de su camisa. Era como si todo el deseo y el cariño que habíamos reprimido durante semanas se condensaran en ese gesto. Nunca tuve miedo de lo que sentía por ti, confesó él, mirándome de frente. Pero sí tengo miedo de no poder protegerte. Le respondí con una sonrisa, y sin pensarlo, apoyé la cabeza en su hombro. Noté la firmeza de su brazo al rodearme, el peso de su mano sobre mi cadera, el calor que nos envolvía incluso con la tormenta afuera. Me sentí segura, amada, como si todo el pueblo pudiera quedarse fuera. En ese silencio, empezamos a hablar. Le conté mis sueños, viajar, escribir, bailar hasta el amanecer. Él me reveló recuerdos de su juventud en Granada, historias de su hija, los miedos y las soledades que lo habitaban. Cada palabra era una confesión, un paso más allá en la intimidad. La lluvia amainó y la tienda se llenó de un olor fresco y limpio. Me quité la bufanda, desabotoné el primer botón del vestido, y noté cómo Marcelo admiraba la línea de mi cuello, la suavidad de la piel apenas cubierta por el encaje. Sus dedos temblorosos se detuvieron en la mariposa de plata del broche. Por un momento, sentí que todo el amor del mundo cabía en ese gesto, en ese cuidado extremo por los detalles, la tela, los colores, la textura de mis medias. No hubo besos ni palabras atrevidas. Solo caricias suaves, miradas largas y silencios llenos de significado. Para mí, fue mucho más íntimo que cualquier otra cosa. La belleza estaba en lo contenido, en lo no dicho, en el fetiche delicado de ser admirada y protegida. Cuando la tormenta terminó, él me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, me abrazó fuerte, con un temblor en la voz. Lucía, si algún día decides marcharte, avísame. Te seguiría a cualquier parte, susurró. Le prometí que lo haría. Volví a casa bajo un cielo claro, con las calles aún húmedas y el corazón rebosando de emociones. Al llegar, encontré a mi madre en la cocina, esperándome. Se acercó, me abrazó en silencio. Por primera vez, sentí su apoyo, aunque en su mirada aún latía el temor. Esa noche, escribí en mi cuaderno hasta el amanecer. Llené las páginas de mariposas y promesas, de sueños y miedos. Al salir el sol, me asomé a la ventana. Allí, en la esquina, bajo una farola, Marcelo me esperaba con su viejo paraguas rojo. Sonreí. Pero al fondo de la calle, una figura oscura los observaba, como una sombra inquietante entre la niebla. Supe que la historia aún no había terminado. Y que el mayor secreto, tal vez, aún estaba por revelarse.